Buenos días, profe. Mi nombre es Jeremy Pajarito Chávez del grado octavo B. Y el día de hoy vamos a hablar de Colombia en el siglo XIX. Guerra civil entre federalistas y centralistas. La guerra civil entre federalistas y centralistas se desarrolló entre 1812 y 1815. Periodo que la historia tradicional denominó Patria Boba. Este conflicto inició debido al creciente desacuerdo entre los gobiernos de Estado Libre de Cundinamarca, centralista, con el de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, federalista, que llevó a ambos bandos a un enfrentamiento armado. Federalistas. Entre 1863 y 1880, en Colombia tiene lugar una intensa disputa en torno a la forma de gobierno federal que se expresó en la discusión sobre la reforma constitucional y el problema de orden público interno de los estados. Este artículo analizó la institucionalización del federalismo en este periodo, desde la perspectiva del enfoque cognitivo para el análisis de políticas públicas. El proceso político alrededor del federalismo se concibe como la formulación de una política institucional. Este proceso amplía una disputa entre distintos referenciales de política, concepción sobre el significado de federalismo y los actores que los encarnan. Las élites liberales y conservadoras. En primer lugar, el trabajo problematiza distintas concepciones sobre política pública para distinta en esta perspectiva el problema. Seguramente estudia los mediadores, los referenciales y los principales algoritmos inmersos en la política del federalismo. Por otro lado, los centralistas, los primeros partidos políticos de la humanidad fueron el liberal y el conservador de Inglaterra, que sin que pueda precisarse una fecha exacta y un fundador preciso, luego vino el demócrata de los Estados Unidos, fundado por Thomas Jefferson en 1792. Solo estos existían antes de nuestra emancipación. Los partidos políticos son propios de las democracias. Desde el gobierno es absoluto, autocrático o comunista. Se impone el pensamiento único y nadie tiene la potestad de cuestionar las órdenes del sátrapa del turno. La Gran Colombia. ¿Qué fue la Gran Colombia? La Gran Colombia era el primer paso de la unificación total de los pueblos libres ideada por Francisco de Miranda, quien concibió la creación de un solo estado hispanoamericano independiente, el cual sustituiría al conjunto de
Gran Colombia se disolvió a principios de la década de 1830 debido a las diferencias entre el centralismo autoritario de Bolivia y los partidarios del federalismo. Estos últimos defendieron las autonomías regionales y optaron por el decisionismo. Creación del Estado, que fue el proceso de formación del Estado-nación durante el siglo XIX en Colombia. Se comprende como el trazado histórico-social de la institución del orden político, que implica dinámicas de inclusión y exclusión, constituyentes de los elementos materiales e inmateriales del Estado. Los conservadores. El Partido Conservador fue un partido político que existió en Venezuela durante la mayor parte del siglo XIX. Fue el partido gobernante desde 1830 hasta 1859. El nombre de conservador fue dado por los liberales venezolanos a aquellos que apoyaban en su mandato al segundo gobierno de José Antonio Páez. Los liberales. El Partido Liberal Colombiano es el partido político más antiguo y uno de los tradicionales de Colombia. Fue fundado el 16 de julio de 1848 por José Ezequiel Rojas. La Guerra de los 1000 días. ¿Qué fue? La Guerra de los 1000 días fue una guerra civil de Colombia disputada entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902. Se trató de un conflicto internacional que se extendió parcialmente a país vecino como Ecuador y Venezuela, en los cuales se libraron batallas entre fuerzas colombianas, ecuatorianas y venezolanas que apoyaban a los actores colombianos en conflictos. Consecuencias de la Guerra de los 1000 días. Una de ellas fue la inestabilidad política. Otra de ellas fue la pelea entre los partidos liberal y conservador por el control del país. Otra de ellas fue la mala gobernabilidad del presidente Manuel Antonio San Clemente por su edad. Y la última de ellas fue el desorden económico. Gracias, profe, espero le haya gustado mi video.